Muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos, en esta mañana, este domingo 5 de abril del 2020. Es para nosotros una bendición el poder llegar por este medio a sus hogares, el poder compartir con usted la palabra y poder ver qué es lo que tiene para nosotros el Señor en esta semana. Esta semana había estado orando, platicando con el Señor, escudriñando la palabra del Señor. Y con todo esto que pasa allá afuera, todo esto que está pasando, mucha gente está desconcertada. De hecho, yo no sé si a usted le ha llegado todas esas noticias en Facebook, todos estos lugares que traen información, las noticias, etcétera. Y nos podemos dar cuenta de que mucha gente está muriendo sin Cristo. Como cristianos creo que tenemos mucha tarea. Creo que como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que estar constantes a cada día, pues orando, ¿no? Tratando de compartir con aquellos que no conocen de nuestro Señor Jesucristo, poder traerlos a su presencia, como decía el apóstol Pablo a Timoteo, ¿no? Decía, fórzalos a que entren. Y en medio de todo lo que está pasando, podemos ver mucha gente sufriendo por falta del material necesario para poder combatir esta pandemia, ¿no? Y a la vez muchos de nosotros nos quejamos, muchos de nosotros le echamos la culpa el uno al otro, ¿no? Y creo que como seres humanos muchas veces cometemos errores. Creo que la mayoría de tiempo cometemos errores. De hecho, el apóstol Santiago dice que aquel hombre que no peca, ¿no? Dice que es hombre sabio. Pero creo que todos nos equivocamos, creo que todos pecamos. Creo que somos pecadores redimidos, sí, amén. Pero eso no quiere decir que no cometemos errores. Aún creo que el apóstol Pablo cometió errores, creo que el apóstol Pedro cometió errores. Yo no sé si usted se recuerda de la escritura cuando el apóstol Pedro negó a Jesús, ¿no? Ese fue un error, ese fue pecar, ¿no? Fue mentir, fue voltearle la espalda a su maestro, ¿no? El apóstol Pablo, cuando el sacerdote, ¿no? Ananías, si no me equivoco, dice que lo mandó a bofetear, ¿no? Y Pablo le contesta, bueno, dice, ¿por qué me abofeteas? Pared blanqueada, ¿no? Y después el apóstol Pablo se disculpa, ¿no? Pero con eso podemos ver que como seres humanos nos podemos equivocar, nos podemos cometer errores. Y en estos tiempos la gente está buscando, está mirando, está hablando mal de los presidentes, de los líderes mundiales, ¿no? Que de quién es la culpa. Pero yo creo que la culpa es, si pudiéramos verlo de esa forma, la culpa es mía. El culpable soy yo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces yo creo que Dios nos quiere llamar la atención. Recordemos que la llamada de Dios es a nivel individual, ¿no? Por eso dice la palabra de Dios, compartíamos la semana pasada en el libro de Romanos, ¿no? Que cada uno dará cuenta por sí mismo, ¿no? Y eso a mí me gusta porque pues yo no quiero pagar por sus errores y no quiero que usted pague por los míos, ¿no? Pero en estos momentos podemos ver que nos podemos quejar de lo que pasa a nuestro alrededor. Hemos podido ver doctores sintiéndose impotentes a pesar de todo ese estudio que tuvieron, todas esas horas que pudieron ellos estar estudiando para ejercer su carrera, ¿no? Y podemos ver que muchos de ellos llega el tiempo donde ellos sienten una impotencia, padres sintiéndose impotentes, madres, hermanos. Por ahí miraba un video donde un padre sale corriendo, no sé si sería padre o era su hijo, su esposa, no sé, pero él se va corriendo detrás de una camioneta, ¿no? Siguiendo el cuerpo de la persona que había fallecido. Y eso es triste, mis amados hermanos, amado oyente, eso es
Eso es triste, eso es duro de ver. ¿Por qué? Porque usted y yo no ponemos mucha énfasis muchas veces en eso, pero nunca nos ponemos a pensar qué tal si nosotros fuéramos esa persona, ¿no? Cuando a nosotros llega el tiempo, pensamos que la muerte va a tomar tiempo y pensamos siempre a largo, ¿no? Y creemos que podemos vivir el día de hoy y podemos vivir el día de mañana, pero no nos damos cuenta que muchas veces Jesucristo nos puede llamar a su presencia, puede venir o inclusivemente Él puede venir en cualquier momento, ¿no? Y en este mismo cuadro también podemos mirar gente que no se pudo despedir de sus hijos, ¿no? Hijos que no se pudieron despedir de sus padres. Inclusivemente aquí en el estado de Nueva York dijeron que los cuerpos no los van a entregar, ¿no? Prácticamente el gobernador decía que tal vez los cuerpos los iban a calcinar, ¿no? Y eso es triste, mis amados hermanos, amado oyente, eso es triste. ¿Por qué? Porque la gente llora sin consuelo. Y yo creo que eh, eh, la gente muchas veces llora porque no conoce el camino. Yo creo que la gente muchas veces llora porque inclusive a muchos de ellos le han dado la espalda a Jesucristo, ¿no? Yo creo que Jesucristo es la única respuesta. Yo creo que Jesucristo puede sanar todas nuestras dolencias. Jesucristo puede traer, como dice el apóstol Pedro, ¿no? Dice que nos pongamos a cuentas con Jesucristo para que vengan tiempos de refrigerio a nuestras vidas, ¿no? Otros le reclaman a Dios, repito, a los líderes mundiales, inclusivamente lo repito, no podemos echarle la culpa a todo el mundo es culpable de lo que pasa, menos nosotros, ¿no? Yo creo que como humanos cometemos el mismo error que el padre Adán, ¿no? El padre de la humanidad. Cuando Dios lo puso en el huerto del Edén, dice la palabra de Dios que él podía escuchar la voz de Dios, ¿no? Y dice que estaba con Eva y Dios le dio la orden, le dice, ¿sabes qué? Mira, no hagas esto, ¿no? Porque de cierto el día que lo hagas, de cierto morirás, ¿no? O sea, Dios lo encara, ¿no? Dios le dice, mira, sabes que si tú cometes este error, este día tú vas a morir. ¿Y qué fue lo que pasó, mis amados hermanos? Si tú has leído la Biblia allá en el libro de Génesis, pues Adán cometió el error, ¿no? Y cayó y pecó y murió. Y ahí fue donde entró el pecado. Y Romanos dice, ¿no? Que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero podemos ver que Adán cometió ese error. Y como seres humanos siempre tendemos a echarle la culpa a todo el mundo como nuestro padre Adán, ¿no? Y no podemos darnos cuenta que es Dios que nos está buscando, es Dios que está tratando de traernos a sus brazos, de traernos a su presencia. ¿Para qué? Para que podamos tener ese tiempo de amor, ese tiempo en el cual podamos descansar en sus brazos. Jesucristo dijo que Él venía a buscar lo que se había perdido. ¿Dónde se perdió? Bueno, cuando Adán pecó, repetimos lo mismo, ¿no? Adán pecó, el hombre murió y ahí hubo una separación de Dios con el hombre, ¿no? Y muchas veces tú y yo podemos decir como iglesia, bueno, pero si seguimos a Jesús, ¿cómo es posible que haya esa separación? Bueno, mi amado hermano, mi amado oyente, muchas veces tú ponte a pensar cuántas horas dedicaste en esta semana a platicar con Dios. ¿Cuántas horas tú dedicaste en esta semana para leer su palabra? Si tú estás pensando como un buen cristiano y diciendo, ¿sabes qué? Bueno, pues de lo que entre o si no está entrando dinero, voy a guardar mis ofrendas para el Señor, los diezmos se los voy a guardar a Él, ¿verdad? Entonces podemos ver todos esos puntos y podemos ver que tal vez es Dios el que nos está llamando la atención. La palabra de Dios dice que el juicio empieza por la casa, amén. Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Demos cuenta que Jeremías le estaba hablando al pueblo cuando iba a ser llevado cautivo a Babilonia, ¿no? Y Jeremías le dice, bueno, ¿sabes qué? Vas a encontrar a Dios cuando le busques,
de todo corazón. O sea, eso quiere decir que muchas veces podemos buscar a Dios, pero no le estamos buscando de todo corazón. Y puede haber otra gente que dice que le está buscando, pero no sabemos por qué lo estamos buscando. Y es ahí donde tú y yo podemos venir y podemos encontrar que todos los padres o los patriarcas, por así decirlo, patriarca significa padres, ¿no? Los padres como Abraham, como Isaac, como Jacob, ¿no? Como los 12 hijos de Jacob, ¿no? Siempre buscaban ellos llegar hacia esa Jerusalén, esa tierra que Dios, Yahvé, el Elohim, Jehová Nisi, ¿no? Les había prometido que esa tierra donde iba a fluir leche y miel. Y de hecho cuando ellos llegan, Dios les llama la atención y les dice: mira, sabes que estás en una tierra que tú no hiciste. Dice: estás tomando de la vid que tú no plantaste, estás comiendo del fruto que tú tampoco pusiste. O sea, Dios había bendecido al pueblo de Israel, Dios había bendecido a sus hijos, a su hijo Israel, a su hijo Jacob, como dice su palabra, ¿no? Y vemos que en el corazón de los patriarcas estaba ahí el llegar a Jerusalén, ¿no? Esa Jerusalén hermosa, esa Jerusalén que hasta en los tiempos de hoy el pueblo judío anhela volver ahí. Pero yo te tengo una buena noticia, mi amado amigo, mi amado hermano, que hay una Jerusalén, como dice Apocalipsis, la nueva Jerusalén, donde Dios nos está esperando, donde Dios nos llevará para estar en su presencia. Y me gustaría compartir con ustedes, no sé si usted tenga ahí una pluma, voy a tratar de ir rápido, una pluma, un lápiz, porque yo sé que tal vez usted está desesperado, porque tal vez se quiere ir al mall, a la Walmart, o qué sé yo, ¿no? Pero gracias a Dios que en este tiempo podemos venir a ponerle este tiempo al Señor, ¿no? Y dice Génesis 23:16, dice: entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Et, 400 ciclos de plata, y de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Maspela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Et y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Y aquí vemos cómo Abraham viene y compra una propiedad, ¿no? Dice que cuando Abraham estaba leyendo en esta semana la palabra de Dios, y vemos cómo Abraham va pasando y Dios lo llama de su tierra y de su parentela, y Dios lo saca de un lugar para llevarlo a otro, ¿no? Eso quiere decir que tú y yo como cristianos, Dios nos está llamando que salgamos de nuestro pecado, que dejemos de hacer todo lo que estamos haciendo y vengamos a los pies de Jesús, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos vivir una vida en paz. Yo creo que en estos tiempos es difícil, como lo repito, allá afuera anda la muerte buscando a quién llevarse. La muerte no perdona, la muerte se lleva rico, se lleva pobre, se lleva niño, se lleva grande, se lleva a cuanto Él quiere. Y por eso tú y yo cada día como cristianos debemos estar orando, pidiéndole al Señor que nos cubra, así como cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, ¿no? Dice la palabra que pusieron esa sangre en las puertas, ¿no? Y que cuando llegara el espíritu de muerte, ¿no? Entonces tú y yo cada día tenemos que estar orando, pidiéndole al Señor misericordia y buscando esa heredad que Dios nos quiere dar, esa Jerusalén. Y por eso te leí aquí donde dice que Abraham fue y compró esta propiedad. Y te comentaba, dice el libro de Génesis, que él iba pasando y dice que fue a comprar esa propiedad. Y dice que cuando murió Sara, su esposa, dice que la fue a enterrar ahí, ¿no? Y dice que la enterró en esa cueva. Y dice que ahí lloró, ¿no? Y dice que hizo luto y estuvo tiempo ahí. Pero también podemos encontrar a Jacob cómo compra parte del campo. Si usted va conmigo al libro de Génesis 33:19, dice: compró una parte del campo donde plantó su tienda.
Es el libro de Génesis 33:19. Ahora recuerde que si usted no está muy familiarizado con la Biblia, si usted lee siempre el libro de Génesis, ahí va a encontrar la historia de los patriarcas, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de las 12 tribus, ¿no? Y dice que Jacob compra parte del campo a los hijos de Amor. Y dice Génesis 33:19, dice, y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió ahí un altar y llamó ese lugar el Elohe Israel. Amén. Podemos ver que aún Jacob compra esa heredad, ¿no? Y dice que usted dice, bueno, pastor, pero ¿por qué estamos hablando de eso? Bueno, porque yo creo que así como los patriarcas compraban tierra, déjeme decirle, mi amado hermano, mi amado oyente, que Cristo, dice la palabra de Dios, que fuimos comprados por sangre, ¿no? Entonces Cristo vino y murió en la cruz, Cristo vino y se derramó el justo por los injustos, y viene y se entrega, ¿no? Y podemos ver el amor de Jesús hacia el pueblo, ¿no? Podemos ver el amor de Jesús hacia la gente, a salvar el que se había perdido. Yo creo que, mi amado oyente, si tú estás sufriendo en estos momentos, busca al Señor Jesucristo. Y yo te prometo una cosa, que serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios así lo dice. Y si tal vez tú y yo no podamos tener el dinero para comprar una tierra, pero ¿sabes qué? Jesucristo ya compró, Jesucristo ya pagó tu deuda eterna. Y Jesucristo vino a salvar, y Jesucristo vino para que tú tuvieras vida y la tuvieras en abundancia. Alabado sea el Señor por eso, porque Dios es bueno, porque a cada día podemos ver que Dios nos está llamando, que no solamente Dios viene y salvarnos para que estemos aquí, sino que nos quiere llevar hacia ese lugar donde fluye leche y miel, hacia ese lugar donde tú y yo podemos tener vida eterna. Otra de las cosas que me gustaría compartir contigo, José, si usted va conmigo al libro de Génesis capítulo 50, podemos ver de ejemplo a José. Dice la palabra de Dios que cuando José iba a morir, si usted se recuerda la historia de José, José era uno de los hijos de Jacob, ¿no? Y dice que sus hermanos lo venden, y lo vendieron por envidia. Y si gusta leer la historia, ahí usted la va a encontrar en Génesis. Es una historia muy bonita, es una historia donde usted puede ver la misericordia de Dios hacia el pueblo de Israel. Aun cuando hubo envidia hacia José, era la mano de Dios para salvar a su pueblo, ¿no? Para salvar a su hijo. Y dice la palabra de Dios que José, ¿no? Dice Génesis capítulo 50, versículo 25. Dice, hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Ahora un punto importante, un paréntesis en ese versículo. Te decía, en Estados Unidos, aquí en Nueva York, estamos mirando que el gobernador dice, ¿sabes qué? Inclusivemente en esta semana creo, dice que llegaron 8 camiones, de esos camiones grandes, de esos semis, dice, llegaron aquí a Nueva York, y dice que los muertos van a ser puestos en esos congeladores, ¿no? Y después dice que serán calcinados. Qué triste, mi amado amigo, mi amado hermano, el morir de esa manera, el no poder ver a nuestra familia aun cuando estamos muriendo. De hecho, aquí en Chicago, cuando una persona enferma llega al hospital, lo que hacen es lo ponen aparte al enfermo y ya no dejan verlo a su familia. Prácticamente ese hombre o esa mujer o ese niño o ese joven pues muere solo, ¿no? Y es triste porque ¿qué tal si esa persona nunca escuchó hablar de Jesús? ¿Qué tal si tú y yo como iglesia, mi amado hermano, no nos dimos el tiempo para salir a predicar, ¿no? Para salir a evangelizar. O qué tal si esa persona llegó ahí y la iglesia, muchas veces como iglesia perdemos el tiempo en tantas cosas que no deberíamos de perderlo.
y nos damos cuenta que lo único que nos llamó a hacer el Señor Jesucristo, aparte de evangelizar, me llama la atención lo que dice el Señor en el libro de Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8. Él dice, por tanto, id y decir, predicar, el reino de los cielos se ha acercado. Dice, sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste y de gracia dar. Y cuántas veces no vemos en las iglesias gente cobrando el evangelio, gente tratando de hacer negocio con el Señor, ¿no? Y sin embargo la cosa no es así. Dice la palabra de Dios que dice que de gracia recibimos, tenemos que dar de gracias, mis amados hermanos. Yo creo que si Dios nos tiene vivos en este lugar, yo creo que es porque Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros como iglesia. Yo creo que Dios nos está llamando la atención primeramente a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, Dios quiere, nuestro Señor Jesucristo quiere que la iglesia no esté apagada, que la iglesia no esté sufriendo, que la iglesia ande viviendo su propia vida como ella quiere, ¿no? Sino que estemos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y mirábamos que José le pide al pueblo, le dice, mire, ¿sabes qué? Dice, cuando yo me muera, dice, por favor, lleven mis huesos, ¿no? ¿Cuántas veces yo como pastor no he predicado, he aconsejado tanta gente que quema a sus muertos, ¿no? Y yo creo que no es bíblico. Yo creo que el quemar a los muertos va en contra de los principios bíblicos, porque la palabra de Dios dice que el fuego en el cuerpo dice que es juicio de Dios. Yo no sé si usted se recuerda o si usted ha leído la Biblia, pero cuando habla de Sodoma y Gomorra, ¿no? Dice la palabra de Dios que es mismo Dios, ¿no? Ahí mismo en Génesis, ¿no? Dice que es mismo Dios enviando del cielo fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque ellos estaban viviendo de una manera desordenada, ellos estaban viviendo de una manera que ellos pensaban que estaba bien, y por eso cuando Dios viene y cuando Dios hace el llamado y Dios trae ese castigo, ¿no? Es donde tú y yo podemos ver como personas, decir, ok, el Señor nos está llamando la atención, el Señor nos está diciendo que abramos los ojos, ¿no? Como Dios le dijo en el libro de Apocalipsis, ¿no? A las iglesias, ¿sabes qué? El que tenga oído, oiga y vea, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios nos puede llamar la atención. Ahora hay otra historia también, si usted lee la Biblia conmigo, cuando habla la historia del libro de Génesis, ¿no? De Judá y de Tamar, ¿no? Dice que Tamar se había casado con sus hijos, dice que los hijos mueren, ¿no? Y después Judá le dice, ¿sabes qué? Dice, mira, dice, guárdate en la casa de tus padres, viuda. Dice, cuando crezca mi hijo, dice, te lo voy a dar. Y dice la palabra de Dios que el tiempo pasaba, y dice que Sela, que era el hijo de Judá, dice que no era dado a Tamar, y después dice que Tamar va, y en una noche, para que la descendencia pudiera seguir. Y una de las cosas maravillosas que cuando tú lees esa historia, nuestro Señor Jesucristo salió de ahí, ¿no? Y después dice que Judá encuentra que Tamar estaba embarazada, pero estaba embarazada de Judá, ¿no? Y dice, bueno, dice, pues sáquenla, dice, y matémosla, quemémosla. Entonces, por eso quería decir que el juicio de Dios, el coraje del pueblo se reflejaba en quemar a la persona que había pecado, ¿no? Entonces ahí donde tú y yo podemos ver todas estas cosas, y podemos venir inclusivemente, como dice el apóstol Pedro, ¿no? Es una cita que me gustaría leer en la segunda carta de Pedro. Segunda de Pedro 3, versículo 7. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora, o sea, que estamos mirando con nuestros ojos, ¿no? Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. O sea, ¿por cuál palabra? Por la palabra de Dios, por la palabra que Dios ha dicho. O sea que dice, guardados para el fuego en el día del juicio. O sea que cuando Dios venga,
Dios va a traer juicio, y ese juicio que viene, Dios va a ser el día del Señor, ¿no? Cuando Jesucristo venga en gloria, muchos de nosotros hemos visto a Jesucristo y muchos de nosotros predicamos el amor de Jesús, sí, amén, y yo estoy de acuerdo con usted, pero la palabra de Dios dice que Él es fuego consumidor, y la misma palabra de Dios dice que en aquellos días, dice que el mismo apóstol Pedro dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y una de las cosas que me gusta cuando tú y yo vemos ese versículo es, ¿qué es lo que me va a hacer parar enfrente de Dios? Bueno, va a ser el Espíritu Santo que está en mí, como predicábamos la semana pasada, ¿verdad? Amén, gloria a Dios, que decíamos adoptados por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo viene y mora en ti, y el mismo Espíritu es el que da testimonio que tú eres hijo de Dios. Es el mismo Espíritu Santo que trae esa llenura, que trae esa convicción, que si morimos hoy, mis amados hermanos, y tenemos la salvación de Jesucristo y le hemos pedido al Señor que entre en nuestro corazón, y el Señor Jesucristo nos ha lavado con su sangre, y le hemos pedido que escriba nuestro nombre en el libro de la vida, y si hemos seguido al Señor con obediencia y con todo nuestro espíritu, alma y cuerpo, entonces somos salvos. Mis amados hermanos, la palabra de Dios dice, para que el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces eso quiere decir que tú y yo como seres humanos debemos de anhelar llegar a esa nueva Jerusalén, debemos de anhelar como los patriarcas, ¿no? Como lo anhelaba Abraham, como lo anhelaba Isaac, como lo anhelaba Jacob. Y te comentaba, decía que José hace jurar a sus hermanos que no lo dejaran en Egipto. Y una de las maravillas que yo puedo encontrar cada que leo la palabra de Dios es que cuando un patriarca daba una orden, esa orden se hacía. Y después, si tú vas conmigo allá a la palabra, si después de esta predicación tú anhelas leer todo el libro de Génesis, yo te invito, te exhorto, léelo, llénate de esa fe, llénate de ese amor, llénate de todas esas cosas maravillosas que Dios tiene para ti, y que tengas la convicción que si mueres hoy, estarás con Él en el paraíso, como Él lo dijo. Y podemos ver en Éxodo, si vas conmigo, Éxodo 13, versículo 19. Éxodo 13, versículo 19, si tienes tu Biblia ahí, dice, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y observemos qué dice aquí este versículo, ¿no? Dice, partieron de Sucut y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Si usted lee ahí el libro de Génesis, dice que cuando José muere, dice que lo entierran en Egipto, ¿no? Ahora, dice la escritura que Dios los iba a visitar. Pasaron años, hermano, para cuando Moisés creció. Si usted lee ahí la escritura, dice que José, después de que José muere, y ya de hecho los patriarcas también habían muerto, ¿no? Las 12 tribus, lo que era Isaacar, Judá, Rubén, Neftalí, todos ellos, ¿no? Ya habían muerto, y dice que nace Moisés, y dice que cuando nace Moisés y va a sacarlos de Egipto, dice la palabra de Dios, dice que Moisés tomó los huesos de José, ¿no? Y dice que los llevó, ¿no? Ahora, ¿por qué traigo esto? ¿Por qué es importante? Usted se imagina todo este tiempo, toda esa gente que no se le entregarán los cuerpos de sus muertos. O podría pasar inclusivemente con nosotros, ¿no? Cualquiera puede morir. Estaba compartiendo con ustedes en las semanas pasadas de este pastor que llegó y dice que llegó a su esposa y ya no dejaron salir a su esposa. Y dice que su esposa murió en el hospital. Entonces yo me imagino que tampoco le dieron el cuerpo. Usted podrá decir, bueno, pero es que pastor, no, es que en el nombre de Jesús, y podemos decir muchas cosas, pero solamente conocemos los planes de Dios. ¿Qué tal si usted, mi amado hermano, si usted que me está escuchando, tal vez si algún pastor se muere, o tal vez alguna pastora se muere, y nos pasa eso, ¿no?
Usted podrá decir, no, pero eso no me va a pasar a mí. Déjeme decirle que Jeremías era un hombre justo, Jeremías era un hombre bueno. Bueno, no bueno, pero era justo. Y fue llevado cautivo a Babilonia. Lo repito que en las mismas predicaciones pasadas, Daniel también era un joven que amaba a Dios y oraba mucho y estaba lleno de la presencia de Dios y era un hombre sabio y sin embargo pagó el precio de los errores de sus padres y fue llevado a Babilonia también. Y le podría seguir hablando de todos los profetas, no como los profetas que hay en estos tiempos que le predican a la gente pura mentira y les dicen que están bien cuando están en pecado. No, yo no estoy hablando de esos profetas, yo estoy hablando de los profetas de Dios, de los que están aquí en la Biblia, que cuando ese profeta iba y hablaba, la mayoría de tiempo el profeta llevaba malas noticias y llevaba buenas noticias. Las buenas noticias eran que se arrepintieran para que fueran sanados y para que pudieran escuchar la voz de Dios, como decía Isaías. ¿Sabes qué? Este pueblo es un pueblo necio y sus oídos son sordos y no quieren escuchar la voz de Dios. Entonces, yo creo, mis amados hermanos, que Dios tiene para nosotros que tú y yo a cada día estemos buscando de su presencia. Yo creo que Dios quiere que siempre estemos mirando hacia ese galardón que Jesucristo tiene para nosotros. Me gustaría leer, me gustaría compartir algo de información que encontré, que me recordé, y todos sabemos que dice que Moisés Dios lo escogió para que sacara al pueblo de Israel, ¿no? Y si tú has leído la Biblia, dice que el pueblo de Israel estuvo 400 años, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Abraham que su pueblo sería esclavo 400 años. Ahora, si nos ponemos a pensar y si queremos ver las formas de esa manera, queremos ver las cosas de esa forma, nos damos cuenta de que el pueblo de Israel estuvo 400 años y cuando se cumplieron 400 años, Dios escogió a Moisés. Y una de las cosas que nos damos cuenta en Deuteronomio 34:7, observemos lo que dice la palabra del Señor. Dice, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. O sea que Moisés murió a los 120 años, pero cuando tú y yo venimos y nos damos cuenta en la escritura que Dios escogió a Moisés, ¿verdad? Amén. Hay un lapso, hay un tiempo. Dice que Moisés nació, si usted ha leído el libro de Génesis, dice que Moisés nació y dice que la hija del faraón lo recoge, ¿no? Y dice que cuando la hija del faraón lo recoge, dice que le pone por nombre Moisés porque lo había sacado de las aguas, ¿no? Y después dice que a los 40 años, ahí en la misma historia, dice que a los 40 años dice que él siente ir a visitar a sus hermanos. Y si usted ha leído por ahí o ha escudriñado, se da cuenta de que cuando él va y visita a sus hermanos, dice la palabra que él mira a un egipcio que está maltratando a un hebreo, ¿no? Y dice que lo mata, ¿no? Y después dice que al día siguiente dice que dos de sus hermanos hebreos estaban peleando y él viene y les dice, bueno, dice, mis hermanos, dice, ¿por qué están peleando? Y le contesta uno de ellos, dice, bueno, dice, o aquí, a ti quién te puso como príncipe, como juez delante de nosotros, dice, ¿acaso me vas a matar como mataste al egipcio? Y dice que Moisés huye, ¿no? Y dice que se va al desierto de Parán, ¿no? Y dice que está ahí otros 40 años, o sea, y después dice que viene Dios y le habla en la zarza. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 30. Dice, pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí. Ponga atención en eso, estaba en el monte Sinaí. O sea que había huido desde Egipto al monte Sinaí. Pero la pregunta, usted tal vez está preguntando, bueno, pero ese monte Sinaí no es donde Dios hablaba, no es donde Dios le dio los mandamientos a Israel. Amén, es ese mismo monte. Viene Dios y tiene un encuentro con Moisés, ¿no? Y dice que Moisés, dice, pasado 40 años un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza.
O sea, de este pequeño arbusto, Moisés mira todo esto y Dios lo escoge. Pero a donde voy es que Moisés estuvo 40 años en Egipto. Después, cuando él mata al egipcio, dice que huye y está otros 40 años en el desierto, y dice la palabra de Dios que ahí conoce a su suegro Jetro, ¿no? Y ahí su suegro le da a su esposa Séfora, ¿no? Y después dice que Moisés tiene 2 hijos, ¿no? Con su esposa. Y después Dios lo escoge y después Dios lo regresa a Egipto y le dice, mira, ¿sabes qué? Ve por mi pueblo. ¿Por qué? Porque quiero que vayas por ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitas ir por todos ellos. ¿Para qué? Para traerlos a mi tierra. Y otra de las cosas que me gustaría tocar con usted en esta noche, que muchos de nosotros hace un momento hablábamos de José. Si usted va conmigo al libro de Josué, capítulo 24, versículo 32, y dice la palabra de Dios así, dice, y enterraron en Siquem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto. Pastor, pero ¿dónde quiere llegar con toda esta información? Bueno, quiero llegar con usted, mi amado hermano, a un solo punto. Cuando José muere, si usted ha leído la historia, pasaron 400 años después de que el pueblo estuvo prisionero en Egipto. Después de esos 400 años sale Moisés. O sea que Moisés, cuando Dios lo escoge, pasó 80 años en el desierto aproximadamente y después murió. Después viene Josué y dice la palabra de Dios que Josué viene, y me gustaría leerlo en mi Biblia. En el libro de Josué, esta historia la vamos a encontrar en el último capítulo, ¿no? Cuando Josué muere, dice, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en la heredad de Timat-Sera. O sea que eso quiere decir que cuando está el pueblo de Israel 400 años, y luego después viene Moisés, y dice que Moisés murió a los 120 años, y después de que muere Moisés, después dice que Dios escoge a Josué, ¿no? Porque Josué era discípulo de Moisés. De hecho, desde que salieron de Egipto, Josué siempre estaba ahí con Moisés, lo estaba sirviendo, le ayudaba, ¿no? Josué conocía cómo Moisés actuaba, Josué conocía qué era lo que le molestaba a Moisés. Entonces, como buen líder Moisés, Josué tuvo que aprender algo de Moisés, ¿no? Pero donde voy es todos estos años, ¿no? Todos estos años que estuvieron ahí, los huesos de José, ¿no? Y dice que al final son sepultados, ¿no? Entonces, podemos ver ahí una cosa maravillosa, una cosa grande, una cosa hermosa, que a pesar de todos estos años, Dios fue fiel tanto con Moisés, como con Josué, como con Abraham, como Isaac, como Jacob, tanto que todos ellos fueron llevados a ese lugar donde fluía leche y miel. Y de hecho, si usted va un día a Israel, se va a dar cuenta que a lo primero que van a hacer, lo van a llevar a la tumba de José, a la tumba de Jacob, a la tumba de Abraham. ¿Y por qué digo esto? En Génesis 49, 29, dice, les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido. Este es Jacob, ¿no? Dice, yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultarme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo. Esa cueva de la que hablábamos que Abraham la había comprado. Esa cueva de la cual hablamos que Abraham la había comprado para sepultar a su esposa. Bueno, pues Jacob dice, el nieto de Abraham dice, ¿no? ¿Sabes qué? A mí también llévenme ahí a esa cueva. Y entiérrenme ahí. Es por eso que nosotros como pastores, cuando predicamos, no es bueno que los muertos se quemen, pero en estos momentos que está pasando todo esto que está pasando allá afuera en Estados Unidos, en México, en toda América Latina, si usted observa los videos,
Bolivia, ¿no? Gente triste, gente muriendo en las calles, los muertos tirados ahí, ¿no? Y podríamos decir, bueno, ¿será juicio de Dios? ¿Cómo podremos presentar un evangelio en estos tiempos difíciles? Mi amado hermano, si tú no te has muerto, si tú todavía estás vivo, tienes oportunidad. Pastor, pero ¿qué le pasó a los que ya se murieron? Eso yo no lo sé, eso solamente Dios y ellos lo saben. ¿Por qué? Porque cada uno, como te decía ahorita en el libro de Romanos, cada uno dará cuentas de sí mismo. Entonces, procúrate que cuando tú llegues a la presencia de Dios, que tú llegues y que tú digas, ¿sabes qué, Señor? Yo te seguí toda mi vida, ¿no? Eh, Busquemos llegar hacia ese lugar donde esforcémonos por llegar a la presencia de Dios. Gálatas capítulo 4, versículo 26, dice más, la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das la salud, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de los, porque más son los hijos de la desolada o de la desamparada que de la que tiene marido. Eso quiere decir, mi amado hermano, que si tú has creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, tú un día tú estarás con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo regresará por nosotros y cuando Él venga nos felicitará y cuando Él regrese trae ese premio, amén, como dice segunda de Juan 1:8, dice, mirad por vosotros mismos. Ese es un consejo que el apóstol Juan nos da a nivel individual, ¿no? Dice, mirad por vosotros mismos, o sea, yo tengo que mirar por mí mismo, tú tienes que mirar por ti mismo, cada uno tiene que mirar por lo de cada uno, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo venga, Jesucristo nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros. A mí no me va a pedir cuenta de tus pecados, a ti no te va a pedir cuentas de mis pecados, no, es a mí mismo. Y por eso el apóstol Juan dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Lo cual quiere decir que cuando mi Señor Jesucristo venga, todo el trabajo que hemos hecho, todas esas cosas que hemos hecho aquí en la tierra, Jesucristo nos dará nuestro premio. Jesucristo viene con su galardón. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ponga atención en esto que es bien importante. El que persevera en la doctrina de Cristo, dice segunda de Juan capítulo 1, versículo 9, segunda de Juan, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, tiene al Padre y tiene al Hijo. Y la pregunta del millón dirían por ahí, bueno, pero entonces ¿dónde aparece el Espíritu Santo? El Espíritu Santo está en ti si has recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y eso quiere decir que cuando el Espíritu Santo se pare delante del Padre y del Hijo, va a dar cuentas de ti si es que está en ti. Por eso tú, mi amado, tú y yo necesitamos a cada día tener ese encuentro con el Señor. Necesitamos a cada día ser revestidos de su presencia, anhelar como niños esa presencia de Dios. Aún hemos estado hablando de los patriarcas, hemos estado hablando de Moisés, hemos estado hablando de tiempos, hemos podido mirar cómo Dios viene, cómo Dios nos llama la atención a nosotros como personas. Y dice la palabra de Dios que Dios es justo y dice que Él quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengamos al conocimiento de Jesús y todos seamos salvos. Pero desafortunadamente no toda la gente quiere escuchar el Evangelio de Jesús. No toda la gente quiere escuchar lo que Dios tiene para ellos. ¿Por qué? Porque anhelan todas esas cosas que el mundo desea, anhelan todas esas cosas que el mundo muchas veces ha engañado a la gente. Dice la palabra de Dios en el libro de Judas, ¿no? Dice que Dios cuando aventó a los demonios del cielo, dice que los
los encarceló en oscuridad, no en el infierno. Y mucha gente piensa que el infierno y el lago de fuego es el mismo. No, no, mis amados hermanos. Hay un infierno, hay un lago de fuego que son dos cosas diferentes. El infierno se está viviendo ahorita, el lago de fuego viene después, que sea el día del Señor, cuando el Señor aviente a todos los que son impíos, todos los desobedientes, al lago de fuego. Entonces, por ahí me preguntarían y me dirían, bueno, pastor, pero ¿a dónde se va la gente cuando se muere? Yo creo que se va al infierno porque la palabra de Dios lo dice. Pero mi amado hermano, yo creo que Dios tiene cosas buenas para ti. Creo que hoy es un buen tiempo para predicar el evangelio. Ya basta de andarle poniéndole flores al evangelio y hablando cosas buenas y diciendo que todo el mundo está bien cuando no está bien. No, no estamos bien. Hay gente que se está muriendo allá afuera por culpa del pecado del hombre. Hay gente que se está muriendo allá afuera sin Cristo, y muchas veces como predicadores no estamos diciendo la verdad. Estamos como predicadores apapachándole la espalda a la gente cuando está viviendo en sus delitos y pecados. No, mis amados hermanos, se acabó ese tiempo. El día del Señor, la consumación de los tiempos, viene pronto, por lo cual tú y yo como cristianos debemos estar constantes predicando la palabra, tratando, orando por aquellos que conocemos. Y ahí es la importancia de estar orando por la gente que no conoce a Cristo, ¿no? Estar cada día intercediendo por ellos y pidiéndole al Señor que los salve, que toque su corazón, orando por nuestra familia, por nuestros padres, por nuestros hermanos, que para que el día de mañana, si alguno de ellos muere sin Cristo, no tengamos de qué avergonzarnos cuando nuestro Señor Jesucristo nos llame a cuentas. El libro de Hebreos 11:24, ya para terminar, dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Cheque usted qué escogió Moisés. Le decía, mira, ¿sabes qué? Tú vas a ser el príncipe, porque dice la palabra de Dios, dice, rehusó llamarse hijo de la hija del Faraón. O sea, en pocas palabras le está diciendo que es el príncipe de Egipto, ¿no? Y dice que él rehúsa y él dice, no, 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 ¿sabes qué? Yo tengo un sueño, el sueño mío es que cuando yo muera, yo voy a ser enterrado, yo voy a ser llevado a la tierra que el Señor me prometió. Y dice su palabra que cuando él murió, porque Dios no lo dejó entrar, dice que él llega al monte Nebo. Y si usted ha estudiado la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que el monte Nebo está a un lado del Jordán, ¿no? Y dice que él solamente miró la Jerusalén, ¿no? Y dice que no entró, pero lo enterraron en la tierra prometida. Eso quiere decir, mi amado hermano, que y a pesar de que él rehusó ser llamado príncipe, él rehusó de todo, como dice aquí la palabra, dice, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo, ¿no? Que los tesoros de los egipcios. Él despreció el oro, él despreció la plata, él despreció todo lo que Egipto le podía ofrecer, y dice que vino a ser vituperado. Dice que, usted se imagina, si usted ha leído el libro de Éxodo, ¿no? El Pentateuco, ¿no? Moisés, ver a ese Moisés cuando el pueblo se le rebelaba, ¿no? Aún su mismo hermano, su misma hermana habló mal de él, ¿no? Y podemos ver todas esas grandes, pero él rehusó y él dijo, ¿sabes qué? Yo voy a caminar y yo voy a llegar hacia esa tierra prometida, la cual mi Yahvé me la prometió. Y dice que él camina, ahí mismo la palabra de Dios dice que él camina como mirando al invisible, aun cuando él no miraba nada, aun cuando él adelante de él había problemas, adelante de él estaba el río y ese río se abrió, y todas esas cosas maravillosas como dice la escritura en el libro de Deuteronomio, en el último capítulo, dice, y nunca más se levantó profeta como Moisés en Israel. O sea que Dios lo tuvo como un siervo fiel, y así como Dios le había prometido que le iba a dar ese descanso en esa tierra donde fluye leche y miel, mi amado hermano, esta mañana, mi amado amigo, Dios te está prometiendo una tierra si tú vienes a sus pies. Acéptale, recibe al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Dile que Él entra a tu corazón y síguelo, ámalo, hónralo, síguelo, sé todos los días obediente
a su llamado, ¿no? Compra una Biblia. Si no tienes Biblia, mira, mi amado hermano, yo te recomiendo que te compres una Biblia de estudio. Son caras, son pocos, muy pocos pastores dan este consejo. Yo como pastor en mi iglesia, yo le digo a la gente que llega a la iglesia, le digo, mira, cómprate una Biblia de estudio, léela, escudriñala, aprende a usarla. Yo te pido, hermano, que tú pongas atención, amado amigo. Si tú no has recibido al Señor Jesucristo, búscale ahorita que hay tiempo, porque después cuando tú y yo muramos, o si tú mueres sin haber recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, tú no tienes vida eterna. La palabra de Dios lo dice. Yo no te puedo engañar, yo no te puedo echar mentiras y no quiero echarte mentiras. ¿Por qué? Porque los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Mi deseo es que Dios te bendiga en esta mañana. Me dio gusto haber estado contigo. Fue para mí un placer, una bendición el poder venir a compartir contigo lo que el Señor me dio en esta semana y poder llenar mi espíritu, poder echar esa gasolina, ¿no? Y recordar que tenemos una cita inevitable, tarde que temprano, si Cristo no viene con la muerte. La palabra de Dios dice en Hebreos 9:27, y de tal manera que se ha establecido que todo hombre viva una sola vez y muera, y después de esa muerte venga un juicio. Tarde que temprano tú y yo moriremos. ¿Cómo? No lo sabemos, pero tarde que temprano moriremos y le iremos a dar cuentas al Señor de lo que hicimos en la tierra. Si tú quieres recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, yo te invito, reciba al Señor Jesús. Dile, Señor Jesús, en esta mañana yo te recibo como mi Señor y Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor, y te pido que me des el don de tu Espíritu Santo para que me guíe, para que me hable el resto de mis días hasta que tú vengas. Gracias, Señor Jesús, por tu salvación, y en esta mañana yo te he recibido como mi Señor y Salvador. Amén. Yo te aseguro una cosa, que tu vida va a cambiar, que todo lo que esté pasando allá afuera no nos va a afectar, porque dice la palabra de Dios que no tendremos temor de malas noticias. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Y si morimos, tenemos la seguridad a donde vamos, y se llegará el tiempo ese anhelado, deseado, de poder ver a nuestro Señor cara a cara para conocerlo por la eternidad. Dios te bendiga, que tengas una buena semana. Yevajeja Adonai. Y si quieres levantar tu mano derecha, vamos a dar la bendición de Moisés, Adriel. Yevajeja Adonai Bishmareja. Yaer Adonai Panabeleja Bijuneca. Yisa Adonai Panabeleja Beyasem Leja Shalom. Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahvé alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yevajeja Adonai. Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana. Shalom.